Hola a todos, yo soy Edwin Alonso Aldevilla, te hablo desde Perú, yo internista, y te traigo este video que está muy interesante, ESAVI en la vacunación contra COVID-19. Vamos con este video. Es un documento técnico del Ministerio de Salud de Perú, el cual rescato, que es el Plan Nacional de Prevención y Respuesta a Crisis por Vacuna contra el COVID-19 2020-2021. Empezamos entonces con el tema. Y a manera de introducción te comento que la enfermedad de coronavirus COVID-19 fue notificada por primera vez el 31 de diciembre del 2019 en China, Wuhan, identificándose como agente causal al grupo de coronavirus SARS-CoV-2. El 30 de enero del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote era una emergencia de salud pública de interés internacional, y el 11 de marzo del 2020 declaró pandemia. Y el COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda, altamente contagiosa, cuyos síntomas principales son aquellos relacionados a un resfrío común, pero también puede llegar a ser una enfermedad infecciosa respiratoria severa con riesgo de muerte para el paciente. Los más afectados son aquellas personas que tienen más de 60 años en promedio con una comorbilidad asociada, hipertensos, diabéticos, aquellos que cursen con enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y aquellas personas que tengan estados de inmunosupresión asociada precisamente a comorbilidad. El primer caso de COVID-19 en Perú se reportó el 5 de marzo del 2020. Posterior a ello se confirmaron otros casos, muchísimos casos en realidad. Hasta el 5 de febrero del 2021 contamos con casos confirmados de 1.180.478 casos, fallecidos 42.121 personas, una letalidad de 3.62% y presencia de casos en toda la región del país. La edad en el adulto 54%, jóvenes con un 21.2%, adultos mayores 16.9% del total de casos, que dicho sea de paso corresponde a la edad con mayor letalidad, y el sexo femenino 54% de los casos. Los servicios de salud sobrepasaron la demanda usual. El 30 a 40% del personal de salud dejó de prestar servicios por factores de riesgo o por estar enfermos, por haber contraído la enfermedad en plena atención de estos pacientes. El 16 de marzo del 2020, el Decreto Supremo número 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú inició el estado de emergencia nacional. ¿Qué hace el virus en nuestro cuerpo? Bueno, este ingresa a través de una proteína S que suele llegar al receptor de la célula humana. ¿Qué receptor es ese? Es el receptor AC2 de la enzima convertidora de angiotensina. Los ribosomas de las células humanas traducen la información del ARN y comienza la replicación de los virus. Y como en casi todo el cuerpo tenemos estos receptores AC2, el cuadro va a ser sistémico, muy leve en la gran mayoría, pero va a afectar casi todos los sistemas. ¿Por qué? Porque suele afectar a nivel cerebral, suele afectar a nivel pulmonar, gastroentérico y a nivel renal. Los casos leves tendrán fiebre, tos y dolor de garganta, pérdida del olfato y gusto, diarreas. En los casos graves vamos a encontrar neumonía, insuficiencia respiratoria, disfunción de órganos. Y este es el curso evolutivo del COVID-19. En el día 0, el paciente se contagia, va a tener un periodo de incubación de entre 2 y 14 días, en promedio 3 días, y el paciente o va a tener una enfermedad muy leve
o incluso puede pasar el cuadro inadvertidamente, o sea, asintomático. Luego de presentar síntomas leves, el paciente va a curar. Entre los días 5 y 15, el paciente puede hacer un cuadro más severo. Va a ser una neumonía que puede evolucionar a una situación más grave en sí, de tal forma que en los días 7 a 21 o este paciente cura o requerirá oxigenoterapia o requerirá tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Luego de mucho tiempo, generalmente un mes, mes y medio, el paciente logra sanar o el paciente fallece a consecuencia de un cuadro multisistémico. Entonces, todos los países están con la intención de frenar esta enfermedad a través de medidas profilácticas como la vacuna. De tal forma que el Ministerio de Salud y sus direcciones respectivas han establecido un plan nacional de vacunación contra la COVID-19. El propósito de esta es vacunar a población en riesgo, de tal forma que se pueda reducir el impacto negativo en la salud física, mental y social de la población. Acabamos de comentarles hace poco el documento técnico del Ministerio de Salud del Perú, Plan Nacional de Prevención y Respuesta a Crisis para Vacuna contra el COVID-19 2020-2021. A manera de introducción también para comentarles que existen diferentes plataformas de producción de la vacuna contra COVID-19. Los menos estables, aquellos que dependen de una plataforma de ARN para su producción, ADN o vectores virales. Y los más estables, aquellos que van a tener dentro de su plataforma virus inactivados, virus atenuados, VLPS, subunidades de proteínas y reutilizadas, con sus respectivas descripciones. La vigilancia epidemiológica e investigación de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización es ESAVI. En este caso vamos a correlacionar con la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué es un ESAVI? Es un evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. El cuadro clínico que suele generarse es precisamente después de la administración de una vacuna. Causa evidentemente preocupación y supuestamente atribuido a esta vacunación un cuadro clínico que puede ser sistémico. Podemos tener casos leves a moderados y casos severos. Y el sistema de vigilancia de ESAVI en el Perú es de tipo pasiva y compartida, de tal forma que se va a compartir los casos severos a través del CDC, del MINSA, vale decir, del Centro Nacional de Epidemiología del MINSA, y los casos leves o moderados a través del DIGEMID, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. En los casos severos se va a establecer una evaluación del caso individualmente, se va a hacer que se establezca un flujo RENASE, se van a rellenar fichas, se va a rellenar también en un aplicativo web y va a hacerse un estudio, un monitoreo y un seguimiento por parte de la Oficina de Epidemiología. En los casos leves a moderados, también el caso es individual, va a haber un flujo UFB de farmacovigilancia, una ficha aprobada y un flujo del sistema VigiFlow. Las diferencias entre los ESAVI severos y no severos los presentamos en esta oportunidad. Características: leve y severo. La frecuencia en leve y moderado es muy frecuente. Severo es muy raro. Ejemplos de los síntomas leves a moderados: síntomas generales como cefalea, malestar general, reacción local en el sitio de punción de la vacuna, otros. En los severos pueden generar convulsiones, encefalitis, anafilaxia, enfermedades viscerotrópicas,
síndrome de Guillain-Barré. La gravedad, evidentemente, en el cuadro leve a moderado no requiere ninguna evaluación, pero en el severo requiere hospitalización, puede generar discapacidad o incluso muerte. La evolución en el leve a moderado va a limitarse espontáneamente, mientras que en el severo va a requerir una atención médica especializada incluso. La duración en el caso leve a moderado de 24 a 72 horas y en el severo va a ser variable de cómo responde al tratamiento el paciente. ¿Causado por una vacuna? Generalmente sí, en los casos leves y moderados. En cambio, en los severos lo que se tiene que hacer es establecer una investigación para confirmar esta posibilidad o descartarla de plano. Se debe de hacer una investigación en los casos severos. Se va a llenar una ficha, sí, una ficha amarilla en los casos leves y una ficha de investigación clínico-epidemiológica en el caso severo. Se va a establecer un flujo, sí, en los casos leves por la Unidad de Farmacovigilancia, UFL, y en los casos severos a través de la Red Nacional de Epidemiología, la institución que va a evaluar en los casos leves a moderados, la DIGEMID, y en los casos severos, el Centro Nacional de Epidemiología por parte del MINSA. ¿Y qué es un ESAVI severo entonces? Es todo cuadro clínico severo o fatal que ocurre después de la administración de una vacuna que causa preocupación y es supuestamente atribuida a la vacunación o inmunización. Cumple uno o más de los siguientes criterios. Va a requerir hospitalización, el paciente cursa con riesgo de fallecimiento, puede generar una discapacidad e incluso puede producir el fallecimiento del paciente. En epidemiología, la definición operativa que desencadena el proceso de investigación analiza para confirmar o descartar la relación de causa-efecto. El término ESAVI no es diagnóstico, evidentemente. Vamos ahora a comentar sobre la vigilancia epidemiológica de ESAVI severo. Tenemos una resolución ministerial 506, una directiva sanitaria 046, notificación de enfermedades y eventos supuestos a vigilancia epidemiológica en salud pública, donde nos dice que es un ESAVI. Ya sabemos, es un evento sujeto a vigilancia epidemiológica de notificación individual, inmediata y obligatoria. También existe una normativa, el Decreto Supremo número 054, que es la Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de los ESAVIs. ¿Cómo evaluamos un ESAVI? Luego de la vacunación, lo que se tiene que hacer es una valoración del cuadro clínico que pueda presentar el paciente y si éste efectivamente cursa con signos compatibles relacionados a un ESAVI, a este se le llamará un caso ESAVI y se debe de investigar para confirmar o descartar que fue ocasionada o no por la vacuna desde el punto de vista clínico y también buscar agentes causales. Pueden haber eventos coincidentes relacionados con un error en la inmunización, relacionados a la vacuna, que son propios e inherentes a la misma, y relacionadas con la ansiedad a la inmunización. También relacionadas con defectos en la calidad de la vacuna. La atención del paciente, o sea, del caso ESAVI, en cualquier establecimiento de salud o servicio de salud debe de ser prioritaria y obligatoria. La atención debe ser preferente, tiene que existir una evaluación y manejo según el cuadro clínico, tiene que existir una comunicación hacia el tutor del paciente, establecer la posibilidad de una referencia de ser necesario a un centro de mayor resolución y se debe informar a los jefes para que puedan realizar las investigaciones correspondientes. ¿Cómo vamos a identificar a un ESAVI? Bueno, en el establecimiento de salud o IPRES, en la emergencia, en la hospitalización, en consultorio externo, en UCI, en cualquier sitio, cualquier personal de salud o en la comunidad a través de la vigilancia de rumores y a través de la investigación de casos.
Eso cualquier persona que esté relacionada con la salud puede hacer la notificación correspondiente para la investigación. Entonces, cualquier personal de salud que identifica un caso ESAVI debe comunicar a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud para su notificación e ingreso al sistema de vigilancia epidemiológica. El profesional médico llena una ficha de investigación y la remite a la oficina de epidemiología. ¿Qué más va a hacer? Va a llegar esta información a la oficina de epidemiología, donde se va a hacer un control de calidad de la ficha. Esto, la DIRIS, la DIRESA, la GERESA. Y la notificación determina el inicio del proceso de la investigación del caso ESAVI a través del área de epidemiología dentro de las 24 horas con una ficha de notificación inmediata y estableciendo el flujo a RENACE, que es la Red Nacional de Epidemiología. Además de los casos ESAVI, la notificación negativa tiene que realizarse por parte de los establecimientos de salud diariamente. La investigación tiene la finalidad de determinar si el cuadro clínico fue ocasionado por la vacuna. Esa es la tarea fundamental del estudio de un caso ESAVI. Se debe de trabajar en equipo, epidemiología, farmacología o farmacovigilancia, el establecimiento de salud, las jefaturas, qué sé yo. Se debe de establecer la clínica del paciente. El médico tiene que evaluar el cuadro clínico, antecedentes, sobre todo si el paciente previamente ha sido vacunado. Se deben establecer diagnósticos diferenciales y se debe identificar la vacunación. Desde el punto de vista de trabajo de campo, el equipo de trabajo epidemiológico va a evaluar los vacunatorios, otros vacunados, aquellos que ya han sido, por ejemplo, vacunados con el mismo lote de vacunas, va a hacer la evaluación de las historias clínicas, va a realizar visitas domiciliarias y el seguimiento correspondiente. Todo esto dentro de las 48 horas y teniendo en cuenta pues nuestra normativa, el Decreto Supremo número 054 o la ficha de investigación. Y a partir de ahí vamos a tener un informe inicial. Y la investigación clínica la realiza el médico. Tiene que hacer una investigación clínica durante la atención del paciente. Y clínicamente, ¿qué tiene que indagar? Primero los antecedentes generales, inmunizaciones, patológicos, familiares. Hacer un buen examen físico. Debe realizar también una evaluación y manejo según el cuadro clínico y establecer un diagnóstico asertivo y rápido. El laboratorio va a ser importante, según la clínica e impresión diagnóstica que el médico tenga del paciente, solicitará estos exámenes de ayuda diagnóstica, desde las pruebas básicas hasta las pruebas especiales, como por ejemplo un estudio del líquido cefalorraquídeo, estudio de suero, hisopados, envío de estas muestras de repente incluso al Instituto Nacional de Salud, radiografía, tomografía, resonancia magnética e incluso fotografías. Y desde el punto de vista epidemiológico se tiene que hacer un estudio de la procedencia del paciente, si ha habido viajes o no para descartar dentro del diagnóstico diferencial algunas otras enfermedades como las metaxémicas, por ejemplo, o el riesgo ocupacional, cría o no cría aves, trabaja en un sitio donde hay aves. Y la investigación de campo se realiza en lugares para obtener información y contribuyan a la clasificación, a la estratificación y en suma a determinar si es un caso ESAVI confirmado o no. Entonces, la vacuna, desde el punto de vista epidemiológico, el investigador de campo va a hacer una evaluación de la marca, del número de lote, de la fecha de vencimiento, del número de dosis administradas, de la jeringa. Debe de establecer un registro de vacunación y hacer una investigación al respecto y el seguimiento de otros vacunados para ver si se está generando una escalada. La vigilancia epidemiológica de ESAVI severo implica identificación del caso ESAVI. Todo personal de salud
en emergencia, en consulta externa, en hospitalización, y debe de comunicar a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud. Tiene que hacerse una notificación dentro de las primeras 24 horas, establecer el llenado de la ficha y enviar a la oficina de epidemiología. La investigación debe de iniciarse dentro de las 48 horas. Debe estarse teniendo un informe inicial, tal como ya se había comentado. El tener fallecidos suele generar un impacto negativo para toda la población y suele prender un plan de crisis y establecer el trabajo de un comité de crisis. Se debe de rellenar una fecha de investigación con el informe inicial que habíamos comentado y hacer el seguimiento. Informe de seguimiento, clasificación local, completar expediente, visitas domiciliarias, revisión de historia clínica, etc. Al final estableceremos una clasificación final que va a depender del Comité Nacional, el informe final y esta clasificación. Ahora les comento la preparación de los servicios de salud para la vigilancia de ESAVI durante la vacunación contra el COVID-19. Aspectos básicos en la preparación del establecimiento de salud para la vigilancia epidemiológica de los ESAVI. Trabajo en equipo, capacitación virtual y en servicio, establecer simulaciones, sensibilización del personal de salud, socialización de los lineamientos de vigilancia, socialización de los documentos normativos, las directivas sanitarias que habíamos comentado previamente, difusión de los instrumentos empleados en la vigilancia de ESAVI severo y no severo, las fichas, cumplimiento de funciones según competencia y remisión de información según flujos establecidos. Y también se debe de implementar la notificación negativa diaria. ¿En qué consiste esto? Se establece notificación intensificada del sistema de vigilancia epidemiológica de los ESAVI severos. Los establecimientos indican la ausencia o presencia de ESAVI severos. A esto se llamaría notificación negativa diaria, a través de los formatos de reporte consolidado de notificación negativa diaria, y se remite siguiendo los flujos establecidos por la red de epidemiología. Fecha de inicio coincidente con el inicio de vacunación contra COVID y culmina 42 días al término del empleo de la vacuna. Hora máxima de recepción, 12 horas en la web. Y en el nivel local, epidemiología, farmacovigilancia e inmunizaciones trabajan coordinadamente. Hacen una evaluación del avance de la vacunación, ESAVIs presentados, cumplimiento oportuno de los reportes. Para la identificación, notificación e investigación de caso ESAVI severo en emergencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Los clínicos sensibilizados para la identificación, notificación de casos a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud. También el personal debe de tener el conocimiento de los flujos de información. Asimismo, este personal debe conocer las fichas y dónde están disponibles. El personal de emergencia, por ejemplo, jefa de enfermeras, reporta casos inmediatamente a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud y sensibiliza al clínico, vale decir al médico, para el llenado de la ficha epidemiológica. El médico prioriza su atención, plantean diagnósticos diferenciales, maneja y estudia según el cuadro clínico que presente el paciente. También realizan diagnósticos precoces y asertivos, identificación precoz de eventos coincidentes. Los clínicos proporcionan informe clínico inicial y de seguimiento a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud. Y para la identificación
notificación e investigación de caso ESAVI severo en hospitalización, estos son los pasos. Los servicios de hospitalización sensibilizados para la identificación y reporte de casos identificados a el área de epidemiología, clínica y anamnesis. Antecedente vacunal es fundamental en los últimos 42 días y solicita copia de constancia o el carnet de vacunación. Redacta la ficha de investigación clínico-epidemiológica y lo remite a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud. Servicios con fichas disponibles. A veces no se encuentra en la emergencia las fichas y lo que puede suceder es perder un caso ESAVI que de por sí es peligroso. Y para la identificación, notificación e investigación de caso ESAVI severo en consultorio, este es el protocolo. Los consultorios comprometidos de medicina interna, hematología, dermatología, neurología, otros, cualquiera de los consultorios, con fichas de notificación inmediata y de investigación clínico-epidemiológica disponibles. Personal de consultorio sensibilizados en la importancia de notificación e investigación de casos. Los clínicos que coordinan para el llenado de fichas e información a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud. Personal de consultorio que remite la ficha de investigación a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud. Y personal de consultorio que comunica cuadros no severos a la unidad de farmacovigilancia del establecimiento de salud. Para la identificación, notificación e investigación de ESAVI severo en la oficina de epidemiología o inteligencia sanitaria del establecimiento de salud, personal que coordina con área de emergencia, hospitalización o consultorio, dependiendo de dónde se encuentre el paciente. Ingresa los casos al sistema NotiWeb en forma adecuada y oportuna. Ingresa los datos de la ficha de investigación clínico-epidemiológica al módulo web ESAVI severo y lo actualiza con el avance de la investigación. Hace control de calidad de la ficha de investigación y además incluye la clasificación inicial del nivel local en coordinación con equipo que dé análisis de caso. Para la identificación, notificación e investigación de un caso severo, continuamos. El personal de epidemiología realiza rondas de vigilancia por lo menos 2 veces al día, al inicio y al término de su turno. Investiga y arma el expediente de casos según lo establecido en el Decreto Supremo de Vigilancia Epidemiológica ESAVI. En otras palabras, hacer una evaluación de la historia clínica del establecimiento de salud, informes, copia carnet, etc. Coordina con el clínico, vale decir con el médico que está atendiendo al paciente, para contar con el informe médico del caso para incluirlo en el informe de investigación inicial de seguimiento, así como el aplicativo. Comunica a la Dirección Regional de Salud los casos vacunados en otro establecimiento de salud y proporciona copia del carnet de vacunación e informes. Para la investigación de conglomerados no severos en consultorios de bienestar de personal, el clínico sensibilizado para el llenado de la ficha de farmacovigilancia de ESAVI no severo. Consultorios con fichas de farmacovigilancia. Personal de farmacovigilancia que coordina y registra los casos en los sistemas establecidos. Personal de epidemiología del centro asistencial que coordina con personal de farmacovigilancia para la identificación de estos conglomerados que no son severos, y personal de epidemiología en coordinación con farmacovigilancia e inmunizaciones
investiga los conglomerados, elabora informes y los remiten a través de la red de epidemiología. La vigilancia de ESAVI en situaciones especiales durante vacunación contra la COVID-19, coordinación, epidemiología, más farmacovigilancia, más inmunizaciones, investigan los casos que sobrepasan la tasa esperada, apoya niveles superiores. Equipo coordinado por epidemiología que investiga rumores circulantes en su establecimiento de salud y permite los informes a la red de epidemiología. Personal de epidemiología que investiga errores operativos, los rumores circulantes en su establecimiento y los informe a la red epidemiológica. Equipo de establecimiento de salud que recibe el apoyo técnico. Ahora vamos a hacer una simulación de la llegada de un paciente a algún hospital. El paciente llega con compromisos de diferente naturaleza, se hace la atención según el nivel de prioridad, se establece el ABC de la atención de un paciente en el hospital y se hace el manejo según el diagnóstico clínico. Se debe de tener en cuenta el antecedente vacunal. Si esta es positiva, se debe estar registrando un ESAVI. Se hace la comunicación a epidemiología para notificación e inicio de la investigación correspondiente. También se debe hacer una comunicación al jefe del establecimiento de salud. Y no se debe olvidar que este paciente tiene una atención preferencial para salvar la vida del paciente, para evitar una crisis o además para contar con rápido diagnóstico etiológico diferencial. ¿Cómo actuar en el hospital? Debe haber una atención del paciente y esta tiene que ser prioritaria. Se debe hacer una investigación clínica, ampliar la anamnesis, antecedentes patológicos, comorbilidades, tratamiento previo, antecedentes epidemiológicos, procedencia, contacto COVID o no, y se debe hacer una reevaluación del diagnóstico según la clínica que presente el paciente, según los exámenes que se estén valorando, según la evaluación de ello, hacer interconsulta a las especialidades correspondientes. Se debe establecer una evaluación por parte de un especialista del establecimiento de salud o especialistas de otros establecimientos de salud por telemedicina. A la vez, se puede hacer una junta médica para llegar a un diagnóstico. Entonces, las actividades a realizar por el personal de salud ante un caso ESAVI en un establecimiento de salud va a pasar por varias circunstancias. Coordinación para garantizar la atención en cualquier establecimiento de salud, sea MINSA, sea eSalud. Se debe de contar con medicamentos para que se pueda atender de inmediato algún problema médico agudo de este paciente. Se debe de contar con la posibilidad de realizar interconsulta al médico especialista. Se debe ampliar la anamnesis. Es importantísimo tener en cuenta que la anamnesis puede dar hasta el 70% de posibilidad diagnóstica. Se debe de hacer una valoración y evaluación del carnet, la identificación del establecimiento de salud donde se vacunó el paciente, el tipo de vacuna, la fecha de la vacunación. Se debe realizar la comunicación a la direza, investigación del campo, establecimiento de salud donde se ha realizado la vacunación, seguimiento de otros pacientes vacunados y las dosis distribuidas. Se debe hacer coordinación con el médico tratante para que de acá salga el informe clínico que nos va a servir para el informe inicial. Se debe hacer la coordinación con los laboratorios para los estudios correspondientes e incluso se puede enviar al laboratorio referencial, al Instituto Nacional de Salud, algunos exámenes que se requieran. Se debe hacer el informe de investigación, teniendo en cuenta siempre la ampliación de la anamnesis, juntas médicas, exámenes, diagnósticos, etc.
Y la coordinación es fundamental a través de la historia clínica para hacer las evaluaciones y las investigaciones posteriores. Ahora vamos a hablar de la vacuna Sinopharm. La vacuna Sinopharm acá está presente. El nombre vacuna SARS-CoV-2 inactivada, tipo de vacuna virus inactivado, mecanismo de acción induce la producción de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Presentación: viene en una jeringa prellenada o vial y contiene 0,5 mililitros del producto. Concentración: cada dosis de 0,5 mililitros tiene 6.5 unidades de antígeno SARS-CoV-2 inactivado. La dosis: 2 dosis de 0,5 mililitros a un intervalo de entre 2 a 4 semanas. Vía de administración: intramuscular en el brazo. Conservación: entre 2 y 8 grados Celsius. Y el adyuvante, el hidróxido de aluminio. La eficacia todavía sigue en estudio. A diciembre del 2020 existía un informe de eficacia del 79% y es una evaluación provisional. Indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones: de 18 a más años, personal de salud, prevención de enfermedad COVID-19 de la enfermedad. Contraindicaciones: alergia a cualquier componente de la vacuna o alergia a la dosis previa, enfermedades serias, crónicas o historial de hipersensibilidad, y posponerse en caso haya fiebre o un cuadro y fase aguda de enfermedad. No hay estudios en mujeres embarazadas y madres lactantes. Advertencias y precauciones. La aplicación intravascular está prohibida. Tener disponible epinefrina y un equipo para tratamiento de emergencia en caso de reacción alérgica severa. Vigilar al vacunado 30 minutos después de la vacunación. Usar la vacuna con cuidado en caso de trastorno hematológico. En caso en el que exista tratamiento que suprime el sistema inmune. En caso de epilepsia no controlada o trastornos neurológicos progresivos, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, etc. Puede no tener efecto preventivo al 100% de casos, igual que otras vacunas. Debe usarse inmediatamente una vez abierta. Se debe tener en cuenta los riesgos de reacciones severas como anafilaxia, traumatismo encefalocraniano post-síncope, sangrado, hematomas. Frecuencia: muy frecuentes, o sea, más del 10%, dentro de las reacciones adversas, dolor en el sitio de inyección. Las frecuentes, o sea, aquellas entre el 1 y el 10% de la población vacunada, las reacciones adversas: fiebre transitoria, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, eritema, hinchazón, picazón y endurecimiento de la zona de inyección. Y las infrecuentes, que corresponden a menos del 1% de la población vacunada: rash cutáneo, náuseas y vómitos, picazón en lugar de inyección, dolor muscular, artralgias, somnolencia, mareos. No se observan generalmente reacciones severas. ¿Y hay vacunas contra la COVID-19 aparte de la Sinopharm? Claro que sí. Sinopharm, Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, etc., cada cual con sus características. Tipo de tecnología: Sinopharm, ya hemos visto, virus inactivado. Oxford, AstraZeneca, vector viral no replicante. Pfizer, ARN mensajero. Moderna, de la misma forma. La cadena de frío para Sinopharm, ya lo hemos comentado también, entre 2 y 8 grados Celsius,
igual que Oxford, mientras que Pfizer a menos 70 grados centígrados y Moderna a menos 20 grados Celsius. ¿Cuánto dura esta vacuna? Sinopharm, 24 meses, Oxford, 6 meses, Pfizer, 5 días, Moderna, 30 días. Y las reacciones son múltiples, las que ya hemos comentado para Sinopharm fundamentalmente, y las otras que tienen cierta correlación y semejanza. Algunos aspectos clínicos de importancia en esta vacunación. Diferencia entre anafilaxia y síncope, por ejemplo. Edad típica de presentación en la anafilaxia como consecuencia de la vacuna a cualquier edad es extremadamente raro. El síncope en mayores de 3 años, frecuente en adolescentes o adultos jóvenes y del sexo femenino. Tiempo de aparición: la mayoría del cuadro anafiláctico relacionada con la vacunación entre 15 y 30 minutos. En cambio, en el síncope puede ser inmediato, incluso antes de la vacunación, y la mayoría antes de los 15 minutos. El antecedente para la anafilaxia: alergia a huevo o algún componente de la vacuna. En el síncope, simplemente los antecedentes de episodios similares de síncope. Síntomas prodrómicos en la anafilaxia: mareos, calor, prurito. En el síncope, sensación de desmayo, frío, hormigueo, entre los minutos a segundos previos. Desde el punto de vista de sintomatología general, en la anafilaxia, sensación de muerte inminente, y en el síncope, sensación de calor o frío. A nivel cutáneo, en la anafilaxia va a existir una presencia cutánea muy intensa, rubicundez, aproximadamente 90% síntomas en la piel, como prurito, urticaria, tumefacción, angioedema. En el síncope a nivel cutáneo se verá palidez y no existe compromiso de la piel por lo general. Seguimos con las diferencias entre anafilaxia y síncope. A nivel respiratorio, en la anafilaxia va a existir una frecuencia respiratoria aumentada, respiración entrecortada, sibilancias, broncoespasmo, estridor, hipoxia. Todos estos síntomas definitivamente como consecuencia de una descarga histaminérgica fundamentalmente, ¿no? En el síncope la frecuencia respiratoria prácticamente va a estar normal y no se afecta la respiración. Las mucosas probablemente tengan edema de mucosas en la anafilaxia. En el síncope no existirá edemas. A nivel cardíaco va a cursar con taquicardia, puesto que la descarga histaminérgica va a generar una depresión de volumen como consecuencia de la extravasación intersticial de líquido y una hipotensión y shock a la vez. Mientras que en el síncope va a haber una frecuencia cardíaca disminuida e incluso hasta bradicardia. A nivel neurológico va a haber confusión en la anafilaxia, desorientación, mareos, pérdida de conocimiento. En el síncope, mareo y debilidad. Y a nivel gastrointestinal, en la anafilaxia vamos a encontrar náuseas, vómitos, calambres abdominales. En el síncope encontraremos náuseas y vómitos. ¿Cuáles son las características de las reacciones locales? Este cuadro nos va a servir para poder hacer esta disquisición. El grado de reacción local lo estamos dividiendo en leve, moderado y severo. El dolor va a ser incapacitante en el severo, vamos a hablar del severo. La sensibilidad va a estar presente, este malestar incluso en reposo, eritema y enrojecimiento más de 10 centímetros de área, la induración también más de 10 centímetros y la limitación del movimiento del brazo, incapaz de elevar el brazo encima del hombro. Lesiones locales post administración de vacunas, reacción vacunal
versus celulitis. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Diferencia entre reacción local y celulitis. Este cuadro también nos va a hacer posible esta diferenciación. Tiempo de aparición de los cambios inflamatorios, reacción local, el punto máximo entre 24 a 48 horas. La celulitis aparece luego del tercer día y progresa con los días. La sensibilidad asimismo en la celulitis aumenta a medida que aumente el eritema. Al extenderse de una articulación a otra, es muy sensible. Asociación a toxicidad sistémica. En la reacción local no va a existir eso, mientras que en la celulitis sí, traduciéndose en fiebre alta y persistente con malestar, letargo, etc. Linfadenopatía puede presentarse en ambos casos, pero en la celulitis va a estar presente además un cuadro doloroso y sensible. Afectación del rango de movimientos de extremidad, poco común. En la celulitis, en cambio, es muy común. Y el manejo en la reacción local, analgesia y compresas frías. Mover la extremidad estimula el drenaje linfático y previene la rigidez articular y no requiere usar cabestrillo. Mientras que en la celulitis, el manejo va a estar asociado a antiinflamatorios, cobertura antibiótica y algunos otros estudios de ser necesario. En el contexto COVID-19, manifestaciones de esta en diversos órganos. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial va a estar asociado a qué zonas ataca predominantemente el SARS-CoV-2. Sabemos que a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 es el que va a traducirse la sintomatología. ¿Y dónde se encuentran estos receptores? A todo nivel prácticamente. Gastrointestinal, cerebral, cardíaco, pulmonar, riñones. El cuadro clínico va a corresponder a un cuadro de COVID-19. Se debe investigar, se debe establecer la anamnesis, la clínica, exámenes de laboratorio, etc. Y se debe de estar pensando en el hecho de que sea un evento coincidente, o sea, un cuadro relacionado a una infección por SARS-CoV-2. La vacuna, sabemos, no puede producir COVID-19 puesto que estas son virus inactivos. Es acá donde se debe de establecer una posible crisis para que trabaje el equipo epidemiológico al respecto. Conclusiones y recomendaciones. El ESAVI es la definición operacional en la vigilancia epidemiológica de ESAVI severo y que implica la notificación, investigación hasta la clasificación. La vigilancia epidemiológica de ESAVI incluye a los ESAVI severos, a los conglomerados no severos, a los clúster, a los errores operativos e incluso a los rumores. La captación, sensibilización del establecimiento de salud es fundamental a través de todos los trabajadores del establecimiento de salud. ¿Para qué? Para enfrentar los ESAVIs severos. La investigación de ESAVI severo debe realizarse en equipo, componente de epidemiología, farmacovigilancia e inmunizaciones. La notificación temprana permite contar con el apoyo de los niveles superiores y concluir de manera satisfactoria esta investigación. El jefe del establecimiento de salud debe ser informado permanentemente. ¿Para qué? Para que se pueda responder y así evitar una posible crisis. El informe del médico tratante es fundamental para el informe de investigación epidemiológica del caso y debe coordinarse con él.
Las fichas de notificación inmediata y de investigación deben estar disponibles en los servicios de emergencia y hospitalización. Los ESAVIs, en el contexto COVID-19, representan un gran reto para el clínico, quien debe manejar al paciente, plantear diagnósticos, exámenes y comunicar al área de epidemiología del establecimiento de salud para su notificación. Asimismo, los médicos deben estar actualizándose en las manifestaciones del COVID-19. Finalmente, el establecimiento de salud debe contar con un plan de crisis, con funciones establecidas y evitar duplicidad de actividades. Asimismo, el personal debe estar sensibilizado en los riesgos del ESAVI mal manejados, o sea, aquellos que generan crisis. Bien, eso es todo. Yo soy Edry Alonso Soldevilla, yo internista, y acá concluyo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.